Hermanos y hermanas, en este día domingo, Pascua semanal, domingo séptimo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta, nos invita a contemplar la misericordia de Dios. En toda la historia de la salvación podemos ver la huella de la misericordia de Dios, desde la creación del ser humano, pasando por la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, hasta la alianza con nosotros en la sangre del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. También, a través de la Iglesia, Dios sigue manifestando su misericordia hacia nosotros. Es por eso que la realidad de la misericordia está en toda la historia de la salvación. ¿Qué significa la misericordia en Dios? La misericordia en Dios es Dios que ha visto nuestra miseria y tuvo compasión de nosotros hasta enviarnos a su único Hijo, Jesucristo, como leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estamos agradecidos porque la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, nos invita a través de las lecturas de hoy, a través de la liturgia, de contemplar, y también es una llamada a nosotros para vivir la misericordia. El Evangelio de hoy nos invita a vivir la misericordia. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos dice a nosotros, sus discípulos de hoy: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial, el que nos ha creado, el que nos ha dado la vida. Poder entender al otro, al prójimo, poder ver la miseria de mi prójimo, poder no solamente tener piedad de mi prójimo, pero tener compasión del prójimo. A través de este Evangelio, Jesucristo nos enseña, nos aconseja, nos da muchos consejos. Por ejemplo, amen a sus enemigos. Es la vida de la misericordia. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Es vivir la misericordia. También, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra quiere decir, si alguien me haga daño y este daño no es tan grave, y si puedo superar este daño con los dones que Dios nos da, entonces si puedo superar eso, entonces en vez de buscar la venganza, y nunca tenemos que buscar la venganza, ciertamente podemos buscar la justicia, podemos tomar el camino de la justicia humana. También podemos presentar la otra mejilla, es decir,
alejarnos, retirarnos para evitar desgastarnos de balde. Como dice un filósofo, no todas las guerras son importantes y a veces se ganan algunas guerras retirándose. Eso es la otra, presentar la otra mejilla. Eso es la sabiduría de Dios. Es vivir la misericordia, es tener el entendimiento, es tener la comprensión. Lastimosamente en el mundo no se vive la misericordia. También Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Es algo que parece difícil, pero es fácil si ponemos nuestra confianza en Dios. Podemos llegar a amar a nuestros enemigos. También Jesús nos dice, la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Si nosotros somos misericordiosos, nuestro Dios va a ser misericordioso con nosotros. En el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma del año 2015, 10 años atrás, figuran estas frases. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. La misericordia no es debilidad, al contrario, es fuerza, es fortaleza. Muchas veces, entonces, solemos escuchar a algunas personas que dicen que tengo un carácter fuerte, así dicen las personas, pero el carácter fuerte es poder dominar tu carácter, eso es la fortaleza. En el mundo, la fuerza se muestra, pero Dios, que es todopoderoso, no muestra nunca su fuerza, al contrario, es un Dios bondadoso, misericordioso, nunca nos muestra su poder, aunque muchos nieguen hasta su existencia, una ofensa grave hacia Dios. Pero Dios es tranquila, la fuerza es tranquila. El Papa Francisco siguió diciendo en el 2015, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi propia vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Podemos pedir ayuda a los demás. Eso también es vivir la humildad, es entender que a veces no podemos, que no somos dioses. En la bula papal Petrina Misericordiae Vultus del Papa Francisco, convocando aquel jubileo extraordinario desde el 8 de diciembre del 2015, en el número 15 relata cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia. No caigamos en la indiferencia que humilla, que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad en el cinismo que destruye.
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo. Sintámonos provocados a escuchar los gritos de auxilio de nuestros hermanos y hermanas. En la calle nos podemos encontrar con un pobre, entonces podemos tener piedad de este pobre, pero también podemos tener compasión. La compasión es ponernos en el lugar del otro, es la empatía según el corazón de Dios. La compasión es un Dios bondadoso y compasivo que cantamos en el Salmo. Y la compasión de Dios, la misericordia, no es que Dios es un Dios débil. Según Santo Tomás de Aquino, en su pensamiento, la misericordia de Dios, en vez de ser una debilidad, al contrario, es la manifestación de la omnipotencia de Dios en su debilidad, allí en su misericordia que parece debilidad, allí entonces Dios muestra su omnipotencia, que es un Dios todopoderoso. En la encíclica Dives in Misericordiae de San Juan Pablo II, la mentalidad contemporánea parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a arrancar del corazón humano la idea misma de la misma misericordia. La palabra y el concepto de la misericordia parecen producir una cierta desazón, comezón, picazón en el ser humano. Cuando le hables de la misericordia, entonces le pica todo el cuerpo. Le pides ayuda a un prójimo, entonces eso le hace picar todo el cuerpo. Es decir, que nos estamos muy influenciados muchas veces por el espíritu del mundo. El Papa San Juan Pablo II nos dice: estamos llamados a vivir espontáneamente la misericordia de Dios. No pensar mucho. Al pensar mucho, allí Satanás ya entró y no vas a poder hacer un acto bueno por tu prójimo. No vas a poder vivir la compasión y la misericordia. En la primera lectura, el rey David podría matarle al rey Saúl, porque el rey Saúl no hizo la voluntad de Dios completamente, porque en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, Yahvé Dios le dijo a Samuel de decirle al rey Saúl de eliminar a los amalecitas y también eliminar sus bienes, sus ganados. Porque los amalecitas se han puesto en el camino del pueblo de Israel cuando Dios le había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Se puso en el camino de Israel, pero no es un problema para ti, está de paso nomás, porque eso, entonces Dios se enojó contra los amalecitas y le dijo al rey Saúl, entonces hay que hacer eso. Y el rey Saúl hizo la mitad, guardó los bienes, la tentación, guardó los bienes de los amalecitas, y Yahvé Dios se enojó y le eligió al rey David. Desde el capítulo 16, el rey David fue ungido por el profeta Samuel, y este rey David en el capítulo 22 podría matarle al rey Saúl, porque ya Dios le ha querido a David, le ha ungido
Pero David tuvo la misericordia del rey Saúl. ¿Cuántos de nosotros íbamos a perder esta oportunidad de lastimar al prójimo, de matarle al prójimo? Por falta de compasión, por falta de misericordia. Y el rey David, como la misericordia anda con la paciencia, Dios que tiene paciencia con nosotros, entonces el rey David pudo gobernar luego de la muerte de Saúl. En el capítulo 2, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, porque en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, los filisteos le mataron al rey Saúl. Mira cuánto tiempo ha pasado antes que empezara a reinar el rey David. La misericordia y la paciencia. Y en la segunda lectura, el apóstol nos dice que Jesucristo es el nuevo Adán. Sí, hay un nuevo Adán, hay una nueva Eva que es nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y el nuevo Adán nos salva en su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Manifestación plena de la misericordia de Dios hacia nosotros. Amén. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe en el Dios uno y tres.